este equipo. Ya, vamos a hacer lo más práctico posible, ya que la semana pasada nos demandó bastante tiempo y como les decía en un comienzo, eh, en sí el libro nos demanda un tiempo extenuado. Ojalá tuviéramos la posibilidad, yo creo que se extendería en más de dos, tres clases el poder solo analizar el templo de manera completa. Lo que hacemos acá es en algún aspecto no hacer una pasadita, por así decirlo, sino que eh, enfocarnos en los detalles más aplicativos casi a la actualidad de nosotros. Por supuesto que todos los detalles que en la construcción del templo se manifiestan y todos los detalles del libro de los reyes o de los libros que podamos ir estudiando son muy importantes para la vida cristiana. También el conocimiento histórico que podamos tener de este. Pero bien, como decía, en el capítulo 5 y 6 comenzamos a ver los preparativos para la primera de las obras, la primera de las obras de construcción del rey Salomón. Digo la primera porque ya después en el capítulo 7 vamos a ver algunos otros, otras edificaciones que hizo Salomón. En este caso, la primera fue el templo o la casa de Dios, como así se llama. Pueden apoyarse también y tiene mucha relación, nos entrega detalles incluso más actualizados, por así decirlo, en los libros de crónicas. Pues en el libro de crónicas, para aquellos que estén tomando apuntes, en el libro de crónicas, en su capítulo 2, en su versículo 1 al 18, nos muestra detalles de la construcción del templo o la casa de Dios, también como lo hizo en Primera de Reyes en su capítulo 6. Lo que podemos ver a través de la historia y también del video que nos compartió el hermano Luis, que me pareció muy interesante, es que lo que ya quedaba del antiguo santuario, del antiguo tabernáculo, ya solo estaba en el recuerdo. El arca del pacto, hasta ahora Israel no tenía eh, un lugar fijo de adoración, que fue para lo que se construyó el templo, sino que estaba distribuido en varios lugares, ya que el tabernáculo o la tienda, como se le quisiera llamar, era movible, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la gran necesidad de poder construir el templo, perdón, el templo de o casa de Dios? Era centralizar la adoración en un solo lugar. En el capítulo anterior vimos que Salomón da inicio a la obra de construcción del templo y esta obra nos indica que duró 7 años. El bosquejo general de esta obra nos lo entrega precisamente el capítulo anterior, el capítulo 6, que estudiamos de todo lo que Salomón hizo con la estructura del templo. Un templo, por supuesto, que tenía que tener los mismos elementos que contenía la tienda o el tabernáculo que construyó Moisés. Tenía las mismas secciones o divisiones. Tenía un atrio exterior, tenía el lugar santo y también tenía el lugar santísimo. Aunque, por supuesto, y lo que pudimos notar a través de la diferencia que había, eran que eran muy evidentes las dimensiones que en estas existían, po. Las de Salomón eran muy diferentes a las que habían en esta tienda que era movible para el pueblo de Israel. Y aquí les voy a compartir pantalla, compartir. Vamos a irnos acá. Me confirman por favor si ven la imagen, se ve en pantalla, ¿cierto? Sí, Ya, muchas gracias. Bueno, este era el santuario terrenal o el tabernáculo, ¿ya? Lo conocimos, lo pasamos y se estudió precisamente en la escuela, acá en la escuela bíblica. El tabernáculo o el santuario que Moisés levantó se encuentra en Éxodo en su capítulo 25. Tenemos el atrio exterior, ¿cierto? Donde
está el altar del sacrificio, donde los sacerdotes continuamente sacrificaban corderos y estos corderos, haciendo representativos, representaban a Cristo crucificado en años más adelante. El altar del sacrificio mostraba que el Mesías Redentor vendría a ofrecer su vida en lugar de nosotros, así como se llevaba el cordero que sustituía el pecado de Israel, lo que pasó más adelante de manera profética, la cruz de Cristo y Cristo, por supuesto, fueron los que ofrecieron el, el sacrificio para eh, sustituir y eximirnos de los pecados que tuviésemos nosotros. La cruz de Cristo está al alcance de todos y de qué manera que por fe aceptan el sacrificio de Cristo y no tenemos que seguir, en este caso, como se hacía en aquel entonces, sacrificando animales en la parte del atrio o en la parte exterior del lugar santísimo, del lugar santo y del lugar santísimo. Podemos ver también que fuera de esta había una fuente de bronce y todo esto, en algún aspecto, tenía como símbolo en gran manera el ministerio de Cristo. El agua, que es en este caso símbolo de purificación, la fuente de agua, venía a simbolizar a Cristo como el agua de vida. Dentro del santuario tenemos que está el lugar santo y el lugar santísimo. Esto es una generalidad completa, ¿ya? Todo esto tenía medidas específicas, por supuesto, materiales específicos que Dios le había dado a Moisés, para que de esa manera se mostrara el plan de salvación hacia el pueblo de Israel. ¿Ya? La siguiente imagen nos muestra, viéndolo desde la parte alta, por supuesto, viéndolo de arriba hacia abajo, para que se pueda entender un poco más, eh, nos muestra internamente cómo era el santuario. Tenemos, por supuesto, el lugar santo, donde tenemos el candelabro de 7 brazos, y la palabra del Señor nos dice que es labrado a martillo y totalmente de oro, donde había continuamente luz. Esto también representa a Cristo y la obra del Espíritu Santo en su pueblo. Nosotros somos la luz del mundo, pero Jesús, por supuesto, es la verdadera luz. Nosotros iluminamos por Cristo y por la obra del Espíritu Santo, porque estas lámparas tenían aceite y el aceite a lo largo se nos enseña que representa el Espíritu Santo. Y esto nos deja una enseñanza que la única manera de que usted, yo, todos los hermanos podamos eh, brillar es únicamente dependiendo del Señor Jesucristo, por supuesto, todos los días de nuestra vida. Estaba la mesa para el pan de la proposición, también nos enseña aquí en Éxodo 25 del 23 al 30. Y la mesa de los panes no solo representa al Cristo, sino también al Padre, porque simboliza el trono de Dios. Jesús mismo dijo, recordándonos en los evangelios más adelante, yo soy el pan de vida, el pan verdadero que descendió del cielo. Hay muchos símbolos dentro del santuario que se hizo en aquel entonces que están a nuestro beneficio, que se reflejan a través de este tabernáculo. Por supuesto, está el altar del incienso, que representa las oraciones de los santos y la intercesión de Cristo delante del Padre. El incienso lo que realizaba en este caso era perfumar el santuario. Lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo era un velo, y ese velo era manchado con sangre de cordero continuamente. Y el incienso lo que hacía era perfumar ese lugar, porque esa sangre derramada en ese velo representaba los pecados, el pecado que trajo como consecuencia la muerte de un sustituto. En el antiguo Israel eran corderos, y en el cumplimiento profético, ya desde el Nuevo Testamento hacia adelante, fue la sangre de Cristo a favor de todos nosotros.
En este santuario terrenal, el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo, por supuesto. Esto es parte de la historia, donde estaba el arca del pacto. Sabemos que dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra por el dedo de Dios. ¿Y qué ocurría ahí? Ahí se manifestaba la gloria de Dios. Y se hacía la expiación por el pecado del pueblo de Israel. Y esto se realizaba una vez al año en el día del Yom Kippur. Israel en algún momento de la historia, y por lo que hemos ido estudiando, en algún momento de la historia perdió el arca. Después la recuperó porque Dios permitió que ésta regresase. El tabernáculo o la tienda en este caso era movible, no era un lugar fijo. Y ocurrieron varias cosas que hemos venido estudiando a lo largo de los estudios. En los tiempos de Josué, luego puede ver en los tiempos de jueces, en Ruth, en Samuel anteriormente. Y es ahí con el inicio de la monarquía de los reyes que ya se empieza a trabajar precisamente en la época de Salomón, en la construcción de un templo o un lugar fijo de adoración para el pueblo de Israel. Podemos decir entonces que en el tiempo de Salomón, ya adentrándonos un poco más a la historia que nos corresponde en este día, se quería realizar una reforma o un establecimiento fijo del santuario, en este caso con el templo, y que la obra del templo, al ser restituida, fuera de beneficio para todo el pueblo de Israel y por supuesto también para las naciones que estaban alrededor, puesto que Israel debía ser una luz al mundo. Eso con respecto al santuario terrenal. Ahora podemos ver una imagen más completa del Templo de Salomón. La verdad que me pareció bastante interesante el cómo está confeccionada. Después le puedo compartir estas imágenes. La verdad que es un power que hice yo para poder poner las imágenes ahí y que ustedes las pudieran ver. Aquí tenemos una imagen del Templo de Salomón que construyó cuyas dimensiones eran diferentes, pero la realidad es que tenía la misma estructura del tabernáculo anterior presentado. Tenía un altar de sacrificio, con medidas diferentes, por supuesto, pero con las mismas funciones que era lo importante. Este era el significado. No fue que Salomón se inventó o creó algunas otras cosas que no estaban en el tabernáculo original que construyó Moisés, solo que las dimensiones llegaron a ser diferentes, pero las funciones del templo eran las mismas que las del tabernáculo. Como pueden ver, hay un altar, se me perdió el cursor, acá está. Hay un altar de sacrificio, había una fuente de bronce que claramente, y según lo que nos muestra la imagen, era más grande. Internamente, dentro del templo, esto es el atrio exterior de lo que le estoy hablando, donde estaba el altar de sacrificio y la fuente de bronce. Internamente había, por supuesto, también un lugar santo y también había un lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca. Eso nos vamos a adelantar, va a quedar para la próxima clase y va a quedar en nosotros también la lectura del capítulo 8 del libro de Primera de Reyes. Muchas veces hay quienes comparan un poco las iglesias actuales, ¿ah? Con lugar santo o lugar santísimo. Eso en realidad a criterio no debiera estar bien, porque los lugares de reunión donde nosotros constantemente nos congregamos para adorar al Señor, precisamente son esos lugares de adoración y son sitios de crecimiento espiritual. No es el templo representado por los elementos del santuario. Nosotros como iglesia formamos parte del santuario, por así decirlo, porque estamos en el atrio exterior, pero por fe debemos ir avanzando al lugar santo y por supuesto llegar al lugar santísimo. El mismo apóstol Pedro, recuerde que lo declara y nos llama real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido para Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, teniendo claro que los muebles del tabernáculo tenían las mismas funciones que los muebles que mandó a construir para el templo, podemos ver algunos detalles de esta elaboración de los muebles que hay dentro de del templo o casa de Dios y que iban a cumplir las mismas funciones que al final y que al final todos estos mobiliarios aprendimos y hemos ido aprendiendo que representan a Cristo. Cristo fue, por supuesto, el Cordero inmolado. Cristo es el agua de vida. Cristo es el pan de vida. Cristo es la luz del mundo. Cristo intercede por nosotros delante del Padre. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es todo. Es todo, es todo. Lo que ustedes pueden ver dentro del atrio, del lugar santo, lugar santísimo, hace clara referencia al ministerio de Cristo. Y esto porque muestra o representa la obra de Cristo en favor de toda la humanidad, para que usted y yo podamos acercarnos con libertad a la presencia de Dios, porque hemos sido reconciliados a través de Cristo Jesús. Cristo no es solo el Cordero, fue el Cordero que se presentó para expiación. Ahora es nuestro sumo sacerdote. En la carta de los Hebreos, en el capítulo 8, lo tengo por aquí apuntado, nos dice que Cristo es ministro de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque el punto principal de lo que venimos diciendo, decía el autor de Hebreos, es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos y nos podemos acercar con libertad al trono de la gracia de Dios para hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Eso, en contexto general, amados hermanos, hablando de las comparativas que existían en el tabernáculo de reunión en los tiempos de Moisés, hasta una actualidad más del templo de Salomón. Y abro un paréntesis haciendo una recapitulación de la clase anterior. Para lograr el propósito de la construcción del templo, Salomón, recordemos que acudió a un viejo amigo de su padre David, que era Hiram, rey de Tiro. Y aquí hay cosas a considerar, como precisamente nos hacía un alcance la clase pasada, con respecto al trabajo que realizaron, el trabajo forzado, ¿cierto? Nos decía nuestro hermano Luis, nos daba una descripción muy importante al respecto, y que a la larga traería sus consecuencias. También hay que considerar y entender, según lo que la misma escritura declara, los israelitas no tenían ninguna experiencia en la construcción de edificios y menos aún, en este caso, de templos. Entonces, ¿qué se hizo? Fue traer a los expertos afuera de Israel. En este caso, los fenicios y los sidonios eran expertos y muy hábiles en cortar y preparar la madera y toda clase de material para la construcción. Y esto, como bien decíamos la clase pasada, a lo largo va a ir trayendo sus consecuencias. Además, para este trabajo en especial, como el templo, el cual se llevó en construcción de 7 años, fue un largo proceso, se necesitaba mucha mano de obra, de modo que el rey puso a trabajar, el rey Salomón puso a trabajar a todo el pueblo, mediante el pago del impuesto que se llamaba leva. Este era un trabajo obligatorio que todo ciudadano o súbdito de Israel en este caso debía pagar a su nación.
Este sistema era un sistema muy común y se practicaba ya antes del tiempo de los reyes. Y hay un ejemplo claro, si alguien está anotando por ahí, en Segunda de Samuel, en su capítulo 20, en el versículo 24. Sobre todo esto se realizaba mucho en los tiempos de guerra. Entonces, ¿qué nos lleva como significado esto? Que los israelitas debían trabajar 4 meses durante el año en la siguiente forma: un mes cada 3 meses en el Líbano y luego descansarían 2 meses seguidos en sus hogares. En esta forma se emplearon unos 30.000 israelitas y unos 150.000 extranjeros, según lo que leíamos en el capítulo anterior. El pueblo ya había hecho este tipo de trabajo con voluntad y sacrificio en las épocas de guerra, como se lo declaraba anteriormente en Segunda de Samuel 20:24. Eh, pero ahora era diferente al tener que dejar a la familia y su trabajo en tiempo de paz. Recordemos que toda esta construcción del Templo de Salomón se realizó en un tiempo glorioso para Israel. Era en un tiempo de pasividad, un tiempo de tranquilidad. Por eso que se podía realizar el trabajo de manera más tranquila, valga la redundancia. Ahora, la pregunta cabía de cajón y podría ser: ¿quién dudaba de que este sistema de trabajo causaría un gran descontento popular? Y es ahí donde nacen algunas de las consecuencias que más adelante podemos ir dilucidando y podemos ir viendo a través de la historia. Conviene y nos conviene saber que el pueblo de Israel no tenía mucho conocimiento de lo que era un templo. Los más viejos quizás recordaban algo del antiguo tabernáculo que había hecho Moisés con el pueblo de Israel en el desierto, aunque este templo era mucho más grande. No debemos de olvidar que este templo, como ya vimos en el capítulo 5, fue construido, y aquí hay detalles muy importantes, fue construido según las costumbres orientales y por cananeos paganos. Son detalles muy importantes. De modo que podemos ver que tenemos un templo dedicado al Dios verdadero y edificado por extranjeros y paganos. Que Dios nos pueda bendecir. Aún así, amados hermanos, yo, en lo muy personal, me impresiona la tremenda arquitectura que se realizó con el templo y con todos los detalles que nos presentaba el capítulo 6, cómo se construyó el templo. Era impresionante ver cómo podían mover tremendas piezas, tremendas piedras, cómo se hizo en silencio, dilucidando también el tiempo de paz que vivía el tiempo de Israel en aquel entonces, y la excelencia del trabajo que se hizo en aquel templo de Dios. Es muy impresionante, muy, muy impresionante. Por eso decía que el video que se nos compartió a través del grupo estaba muy, muy interesante. Bien, para seguir avanzando, para tener una idea del lugar donde fue construido el templo, recordemos que la ciudad de Jerusalén estaba sobre una colina alta, aproximadamente, según la historia cuenta, 700 metros sobre el nivel del mar. Y hacia el nordeste, en las afueras de la ciudad, sobresalía el gran templo protegido por murallas muy gruesas y muy altas. Recordemos también que el templo fue construido sobre una roca. ¿Alguien se recuerda sobre cuál monte fue construido el templo de Salomón? Si alguien lo recuerda, les puedo dar una pista. En Génesis 22
eh, Abraham ofreció a su hijo Isaac como sacrificio. Y, y ahí mismo fue donde se edificó el templo que construyó Salomón para la casa de Dios, el monte Moriah. El monte Moriah, en donde, como le decía muchos años antes, Abraham había ofrecido a su hijo Isaac. Esto lo podemos corroborar, como les decía anteriormente, en Génesis 22, en su capítulo 2. De modo, amados hermanos, que la casa de Dios se alzaba hacia el cielo como un testimonio visible de que Israel era el pueblo de la promesa. También cabe recalcar precisamente ese signo de pregunta de el Monte Moria, justamente. Hay un texto muy importante dentro del capítulo 6. Decíamos anteriormente que la casa de Dios se alzaba hacia el cielo como un testimonio visible de que Israel era el pueblo de la promesa. En el capítulo 6, en los versículos 11 al 13, se entregan unas palabras, ya que podemos dilucidar que momentáneamente se deja de hablar dentro del capítulo de la descripción que el templo iba teniendo. ¿Y por qué? Porque aquí dentro de estos dos versículos, perdón, de estos tres versículos, 11, 12 y 13, Salomón recibe una palabra de aliento de parte del Señor, pero también tenemos que recordar que recibe una palabra de alerta. Y fue la misma palabra que fue entregada, la misma promesa, perdón, que fue entregada a su padre David en el capítulo, en Segunda de Samuel, en el capítulo 7. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo a Salomón? Y es donde aquí donde se dejó de manera momentánea la descripción del templo y el Señor le habla y le dice que tenía que tener mucho cuidado, porque ¿cuál era la intención? Que Salomón no se llenara de orgullo y tampoco se llenara de vanagloria, ¿cierto? Y lo pudimos ver que fue en el capítulo 6 del versículo 11 al 13 y en capítulos anteriores. Si no mal recuerdo, en el capítulo 2 también David le hace una advertencia a su hijo Salomón con respecto a cómo debía de guiar al pueblo. Entonces el Señor le viene a hacer un recordatorio y también le hace un recordatorio de la promesa que le hizo a su padre David. Aunque la construcción de este templo era una señal real de la presencia y la protección de Dios sobre su pueblo, Israel y el rey, lo único más importante que debían hacer, por supuesto, la excelencia que entregaron al construir este templo, lo único más importante que debían hacer eran permanecer fieles a su Dios por sobre todo lo demás. Esa fue la invitación gloriosa que el Señor le recordó y le hizo a Salomón en medio de la construcción del templo. Advertencia o alerta que por supuesto más adelante va a tener sus consecuencias al respecto. Eso en contextos generales, amados hermanos, de lo que logramos ver la semana pasada en el capítulo 5 y en el capítulo 6 del libro de Reyes. Quisiera ver si alguien tiene alguna consulta, algo que consultar, acotar. Este es el momento, si no, continuamos con la clase. Amén. Continuamos entonces. Bien, ya adentrándonos en el capítulo 7, que es el capítulo que nos corresponde en este día, la verdad vamos a hacer lo más breve posible. El capítulo 7 de Primera de Reyes continúa relatando, por supuesto, las grandes construcciones realizadas durante el reinado del rey Salomón.
Mientras que, como vimos anteriormente, el capítulo 6 se enfocó principalmente en la construcción del templo de Dios. En el capítulo 7 describe la construcción del palacio de Salomón, la elaboración de los muebles y los utensilios que serían utilizados en el templo. A primera vista, este capítulo nos puede parecer simplemente una lista de edificios, medidas y objetos solamente, pero sin embargo, detrás de cada detalle, lo que logramos encontrar son enseñanzas importantes acerca del carácter de Dios, la importancia también de la excelencia en el servicio que entregamos al Señor, por supuesto, la sabiduría, la obediencia y la adoración a Dios. No es solamente los detalles de una simple construcción, hay un trasfondo tras de esto. Y este capítulo lo que nos viene a recordar es que Dios se interesa tanto por nuestra adoración y así también por nuestra vida diaria. Además, lo que nos logra enseñar es que todo lo que hacemos para Dios, por supuesto, debe realizarse con dedicación, debe realizarse con responsabilidad, debe realizarse con amor y debe realizarse también con excelencia. Dividimos un poco, la verdad yo les envié una lista dentro de lo que íbamos a ver en este día. Dentro del capítulo 7 del versículo 1 al versículo 12, lo que vamos a lograr ver en estos primeros 12 versículos, eh, donde se interrumpe el relato de la construcción del templo, vamos a conocer algo de las otras edificaciones que logró hacer o realizar Salomón. Cabe recordar también que Salomón fue famoso no solo por su sabiduría, sino también por su habilidad como constructor, ¿ah? Así, lo que vamos a ver, sabremos algo de un grupo de edificaciones reales realizadas por él. Por ejemplo, en el versículo 1, lo que nos nombra su propia casa y ahí nos dice y nos declara que le costaría 13 años de trabajo realizar su casa. Dentro de estos trabajos que realizó eh, Salomón, podemos contar de los versículos 1 al 12 para que lo apunte por ahí. Está el Palacio Real y sus atrios, que está construido al sur, en el mismo terreno del templo hacia el sur. Detrás del palacio está la casa de la hija de Faraón. Recuerden que Salomón tomó por esposa a una mujer egipcia, de la que en realidad no se conocen mayores detalles al respecto. También está la construcción de la Casa del Líbano. Este nombre, para que tengamos en consideración, no significa que la casa estaba en el Líbano, aunque precisamente el Líbano no estaba eh, lejos de la ciudad de Jerusalén, sino ¿por qué se conoce como la casa perdón, en el bosque del Líbano? Es porque sus muchas y grandes columnas fueron hechas de madera traída desde el Líbano. Debido a ella, la casa parecía un bosque. Esta fue la más grande de estas edificaciones. Ya no los vamos a llevar por los codos, sino que nos vamos a entendernos a nuestro lenguaje, en este caso por metros. Les había dicho yo que un codo eran aproximadamente 45 centímetros. Entonces, las medidas que tenía eh, esta casa en el bosque del Líbano, como se llamaba, era de 45 por 23 metros. Hay algo significativo a través que esta construcción, si se pueden dar cuenta, supera el tamaño del templo. No se sabe con exactitud cuál era el uso que se le entregaba a esta casa. El libro del profeta, el libro de Isaías, en su capítulo 22, en el versículo 8, nos dice que fue usada para guardar armas de guerra. Hubo un comentarista, un historiador, el historiador Josefo, que usted los puede estudiar, afirma que servía para reunir grandes grupos de personas. Y todavía hay algunos que creen que se usaba como palacio real, lo más probable,
Sin embargo, en su uso en general como armería, ¿ya? Tenía yo algunos, eh, nos parte diciendo también, y no es un tema menor, eh, el tiempo que se demora, que eran 13 años en construir todas estas grandes obras, Salomón. Y se genera un contraste en la dedicación de Salomón al construir su palacio en 13 años frente a la casa de Dios que demoró alrededor de 7 años. Revela el esplendor mobiliario del templo y simboliza la edificación de un lugar que refleja, en este caso, el jardín del Edén para la morada divina. Como cuarto, también la construcción que realizó en estos 13 años de trabajo, también nos habla sobre los tres pórticos. Dos son conocidos como el pórtico de las columnas o de los pilares, que tenían 26 metros por 15 metros, y es muy posible que estos edificios sean simplemente una extensión que existía en la casa del bosque del Líbano. Y el otro pórtico era el pórtico del trono o la sala del juicio. ¿Y qué se hacía aquí? En este, el rey trataba todos los pleitos y otras cosas que se le presentaban en ese entonces. Debemos, por supuesto, recordar que los pórticos eran como salas cubiertas al frente de algunos edificios y, como su nombre lo indica, eran sostenidos por columnas. Podrían haber servido también para cuidarse del sol, la lluvia o el viento. Y aquí debemos recordar el famoso pórtico de Jehová, en la parte delantera del templo. Bien, todas estas obras, desde los cimientos hasta el techo, fueron hechas de piedra de gran precio, cortadas y labradas según las medidas, nos declara el texto, y ya listas fueron llevadas para ser colocadas en su debido lugar, según los planos. Recordar, y hacemos un paréntesis, que la construcción del templo en un comienzo estaba en el plan de David poder construir el templo, pero a David no se le fue permitido y Dios le entregó a David la orden a través del profeta Natán, ya que David no iba a ser quien iba a construir el templo, porque Dios le indicó a David que debido a sus años de guerra, como vimos en la clase anterior, sería su hijo Salomón quien construiría el templo. Por lo tanto, David no construyó el templo, pero se encargó, por supuesto, de preparar los planos y conseguir los materiales antes de fallecer. ¿Ya? Eh, Cierro paréntesis, ¿ya? Quedé en la parte donde tenían que ser todas las piedras que habían sido cortadas y labradas según cada medida, fueron llevadas para ser colocadas en el debido lugar que correspondían según los planos que ya anteriormente les estaba mencionando. Las piedras eran muy grandes, algunas medían más de 5 metros por cada lado. Para moverlas se necesitaba un gran número de hombres, como en este caso los que tenía Salomón para poder realizar cada una de sus obras públicas. Y tenemos que observar que todo este conjunto de edificios, incluyendo el templo y los palacios, estaban rodeados, perdón, por el gran atrio y cercado por una gran muralla que desde los cimientos tenían hasta 47 metros de altura. Nos llama un poco la atención ver que se nos afirme que Salomón gastó o ocupó 7 años en la construcción del templo y 13 años en la construcción de su propia casa. Y es conveniente reconocer, como ya se ha hecho, que no se trata solo de una residencia particular de Salomón, sino que todo lo contrario, algunos de los edificios mencionados y que dimos lectura enfatizan que Salomón debía de administrar la justicia,
Con todo esto, lo que parecía que el escritor bíblico nos deja entrever que a lo mejor a Salomón podían haberle interesado más en cierta medida los edificios gubernamentales o los edificios en los que, como anteriormente decía, que Salomón juzgaba, más que incluso el mismo templo. ¿Por qué se menciona esto? La Biblia no busca destacar la riqueza de Salomón para generar admiración humana, sino que mostrar, por supuesto, el cumplimiento de las promesas del Señor a través de lo que Salomón estaba realizando. Dios que le había prometido a su pueblo Israel le habría prometido estabilidad, les había prometido paz y les había prometido prosperidad si ellos permanecían obedientes. Y esto fue cumplido durante la etapa del reinado de Salomón. Cada bendición que Dios entregó a su pueblo respecto a la estabilidad, a la paz y a la prosperidad que debían tener, fueron visibles en la vida de los israelitas en el tiempo del reinado de sabiduría que llevó Salomón. Por supuesto, esto nos lleva a aprender, o que deberíamos aprender nosotros, es que, por supuesto, Dios merece la excelencia, y la excelencia habla de muchas veces no eh, entregar lo más caro que hay en nosotros, sino que entregar lo mejor de nosotros, no de nuestras posesiones, sino de lo que podemos aportar de lo que hay en nuestro corazón. De ahí nace la excelencia al Señor. Lo que proponemos en el corazón es lo que hacemos. Hacerlo con excelencia es hacerlo y entregarlo con una dedicación plena al Señor, con amor, con gozo, con alegría al Señor. Eso es trabajar con excelencia. Dios, por supuesto, merece toda la excelencia de sus hijos. Tanto el templo como las demás construcciones que pudimos ver y que podemos ver en este capítulo fueron realizadas con materiales de alta calidad. Esto nos recuerda que cuando hacemos algo para Dios, debemos procurar nosotros en nuestra actualidad hacerlo de la mejor manera posible. Y ojo, no estoy diciendo que Dios nos exija el lujo ni riqueza, sino dedicación y un esfuerzo sincero. Que Dios nos pueda ayudar. ¿En qué aspecto podemos aplicar esto? Por ejemplo, en lo que estamos realizando hoy, que es estudiar con responsabilidad la palabra del Señor. Prepararnos para poder hablar de la palabra del Señor. Participar en nuestra congregación, participar en nuestra iglesia, por supuesto, con un compromiso pleno. Y también lo podemos llevar a cabo la excelencia muchas veces sirviendo a otros con amor, sirviendo a otros con alegría. Y recuerde lo que nos declara el libro de Colosenses en su capítulo 3 y en su versículo 23. ¿Qué es lo que nos enseña? Nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis. Que Dios nos pueda ayudar y nos pueda bendecir. Seguimos avanzando. Luego, desde los versículos 12, perdón, desde el versículo 13 al versículo 51, nos habla del equipamiento que presentaba o que tenía el templo. Del versículo 13 al 15, el rey se ve obligado otra vez a buscar los servicios de un obrero especializado en trabajar con metales. Y es aquí donde aparece Irán, pero no es el mismo Irán, rey de Tiro, sino que a este se le llama Irán el broncista. Los israelitas, por supuesto, ¿por qué se buscó en tierras ajenas? Porque era conocido que los israelitas no sabían absolutamente nada de esto. De modo que el rey buscó los servicios de un medio judío, como decíamos anteriormente, que era hijo de un tirio y de una viuda israelita, llamado Hiram. Y lo que decía ahora, no debemos confundirnos con el rey del mismo nombre,
y que era muy amigo de David y Salomón. Este Hiram sería el jefe de las obras de arte y quien terminaría todo lo que faltaba en el templo, el mobiliario, los utensilios y todo el adorno. En primer lugar, vamos a ver los objetos de bronce. Y dentro de los objetos de bronce tenemos las dos grandes columnas fabricadas por este hombre. En Primera de Reyes, en el capítulo 7 que estamos estudiando el día de hoy, del versículo 15 al versículo 22, nos cuenta un poco y nos narra la historia cuáles eran estas dos grandes columnas, Jaquim y Boaz. Y Hiram construyó dos enormes columnas de bronce que fueron colocadas frente al templo. Sus nombres eran Jaquim, lo que significaba él establecerá, y la otra era Boaz, que significaba en él hay fuerza. Hay que considerar que estas columnas no sostenían el edificio, sino que su función era simbólica. Representaban que Dios establece su obra, Dios da fortaleza a su pueblo. Y podemos aprender como lección para nosotros que la seguridad del pueblo no dependía del ejército ni de las riquezas que habían en él, sino dependían única y absolutamente de Dios. Lo mismo nos ocurre hoy en nuestro tiempo. Muchas personas buscan a lo mejor seguridad en la popularidad, en los estudios, en el trabajo o en el dinero. Pero la verdadera estabilidad proviene de Dios. Recordémonos del Salmo 127 en su versículo 1, en el cual nos declara y nos dice que si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Las dos columnas de bronce, estas estaban colocadas, como decía, en el atrio frente al templo, justamente después de la entrada. Su tamaño era de unos 8 metros de altura por 1,80 m de grosor. Estas columnas, la verdad, como decía anteriormente, no servían de soporte, sino en realidad como de adorno en la entrada del templo. Se cree, según los historiadores y estudiosos, que eran huecas por dentro, no eran macizas, sino que eran vacías por dentro. ¿Para qué? Para que se pusiese en su interior fuego para iluminar durante la noche. Y aquí donde se nos viene un recuerdo de lo que ocurrió en el desierto con el pueblo de Israel. A lo mejor, y lo que lograba estudiar y leer, mencionaba el autor y decía, sería a lo mejor un recuerdo de la columna de fuego que iluminaba a Israel en su peregrinación, perdón, por el desierto, en su peregrinar. A lo mejor quería interpretar esto. Nótese que los nombres que se les pusieron simbolizan firmeza, pero en este caso no la del templo material, sino la fortaleza del reino de Dios, del cual el templo es una figura. Años después nos enseña la palabra del Señor, y esto lo vamos a ver en el libro de Segunda de Crónicas. Durante la invasión de los caldeos fueron quebradas estas columnas. ¿Para qué? Para poder llevarse el bronce. Y también lo vamos a ver en el libro de Segunda de Reyes más adelante. También hay una cita en Jeremías 52:17 donde nos indica esta situación. Bueno, algunos comentaristas dicen que el pueblo de Dios adoptó estas figuras, gracias, del paganismo, puesto que estas columnas eran una copia de las que estaban frente de Baal en Tiro. Por eso nos hace eh, mucho eco, mucho ruido, quienes construyeron y cómo construyeron el templo. No nos debe parecer extraño que, aunque el templo era consagrado a Dios y al Dios de Israel, algunas cosas tendrían algún parecido con los templos de otras culturas eran muy similares a algunos templos paganos, por así decirlo. Por otro lado, es posible que siendo aquel un tiempo de decadencia espiritual y a pesar, no y a pesar, sino que a pesar de la grandiosidad y lujo del templo, el pueblo de Dios adoptara figuras paganas para representar
al Dios de Israel. Lo que sí no tenemos duda entonces es que había una fuerte influencia de los fenicios en la adoración al Dios de Israel. Aunque en otra dirección, lo mismo puede suceder muchas veces y hoy en día en nuestras iglesias cristianas. Por muy fuerte que haya sido la influencia extranjera sobre estas columnas, recordemos que muy a menudo los hebreos pedían prestadas algunas formas de cosas, pero siempre revestían esas formas de un nuevo significado debido a la experiencia única que tenían con Jehová. Más adelante, en los versículos 23 y 26, podemos ver la fuente de bronce, llamada también mar de bronce. Este era un recipiente de agua muy grande colocada al lado sur del templo. Según las medidas que nos entrega el texto recuerden que estamos solo en el capítulo 7, desde el versículo 23 al versículo 26, según las medidas que se nos entregan ahí, esta podía contener alrededor de 44.000 litros de agua. Este depósito era usado por los sacerdotes ¿para qué? Para la purificación, para lavar los sacrificios, los utensilios, el altar y el piso del atrio. En realidad se parecía a un gran mar. Esta enorme eh, pila de agua, muy adornada, por supuesto, con flores, era sostenida, lo que nos cuenta el texto, por 12 figuras de buey que en grupos de tres miraban hacia los cuatro puntos cardinales. Se debe notar y debemos darnos cuenta que es muy parecida a la fuente de metal usada en el antiguo tabernáculo, lo cual se daba para el mismo uso y el mismo simbolismo, perdón, el mismo simbolismo que tenía en aquel entonces. Avanzando con la lectura, luego podemos ver desde el versículo 27 al versículo 39 las 10 pilas o fuentes con bases móviles. Estas eran también lavatorios, pero podían contener un aproximado de 880 litros de agua. Usted más o menos puede dimensionar, a veces comparándolo con en nuestra actualidad, tal vez con una piscina, la cantidad de agua que podían sostener estas bases móviles. Probablemente el agua de estas pilas o de estas fuentes se usaba dentro de los ritos del sacrificio y eso nos lleva un poco a viajar al libro de Crónicas, al segundo libro de Crónicas en su capítulo 4, en su versículo 6, y nos enseña que estos lavatorios eran más pequeños, de forma cuadrada y con ruedas para que el agua pudiese ser llevada de un lugar a otro según la necesidad que hubiese en ese entonces. Estas pilas nos enseña también el texto que estaban muy decoradas con figuras de animales, con flores, con querubines y otros adornos. 5 fueron colocadas en el lado sur del templo y las otras 5 fueron colocadas en el lado norte del mismo templo. Luego, en los versículos 40 y 47, vamos a ver los objetos de bronce que habían para el templo. Y aquí les voy a dejar la tarea para poder comprender de que puedan leer, eh, porque está muy en unión con el libro de Segunda de Crónicas, en su capítulo 4 en el verso 11 y 18. Recuerde, para ver los objetos de bronce, también es bueno que podamos leer para comprender Segunda de Crónicas, capítulo 4 verso 11 al 18. Aunque el relato de Crónicas, como decía anteriormente, es un poco más reciente que el de Reyes, siempre es informativo comparar las dos fuentes que nos entrega para una misma descripción. En cierto modo, este pasaje resume el trabajo de Hiram en bronce y se constituye en una repetición de lo descrito anteriormente, pero agrega la confección de algunos artículos pequeños. Lo que llama más la atención, que no se menciona la hechura del altar de bronce en esta recapitulación.
o en esta repetición de los similares del pasaje. Luego, un pasaje posterior, no obstante, da por sentado su existencia, que esto lo vamos a estar viendo ya en el capítulo 8, que nos corresponde la próxima clase. Para seguir avanzando, lo que nos comenta el versículo 46 dice que Salomón mandó que estas obras se hiciesen en la llanura del Jordán, entre Sucot y Zaretán. Esto se hizo ¿por qué? Por la abundancia de barro que facilitaba la hechura de los moldes para los utensilios. Después de su fundición, serían llevados los artículos a Jerusalén y en descubrimientos, eh, bueno, no tan más recientes, más actualizados a nuestra época, en excavaciones en el mismo lugar de los hechos cerca del Jordán, se encontró la tierra arcillosa que sirvió para hacer los moldes en donde se derretía el bronce. La arcilla también servía en este caso para bruñir el bronce. Luego en el versículo 48, ya dejando del 40 al 47, donde habla de los objetos para el bronce, del 48 al 51 nos habla de los objetos de oro que se hicieron para el santuario. Los demás muebles y utensilios para el santuario fueron, ¿de qué manera? Con oro puro. Y esto también lo declara eh, Segunda de Crónicas en su capítulo 4, en el verso 19 al verso 22. El altar donde se quemaba el incienso fue hecho de madera y todo cubierto por oro. La mesa de la presencia o de la proposición, lo que nos aprendíamos anteriormente en Éxodo, en la que se colocaba el pan sagrado ante la presencia de Jehová, también. También los cinco candeleros, que era el sistema antiguo de iluminación. Se me abrió aquí, sí. Ahí sí, ya. Eh, Como decía, también los cinco candeleros, que era el sistema antiguo de iluminación, y otros utensilios que iban dentro del lugar santo. Se menciona también otras cosas que se usaban para los servicios de cocina, como ollas o palanganas, palas y tazones, etcétera. Las cosas viejas ya no se usaron más. Todas fueron hechas nuevas. Asimismo, el rey, como decía, no fue mezquino en los gastos para la obra de Dios. La gran generosidad y sus deseos que tenía de magnificencia fueron iguales a su amor y devoción por Dios. Se trataba nada menos que del templo de Dios. Asimismo, no debemos olvidar cómo la historia confirma la veracidad de los hechos de Dios en Israel y a través de su pueblo Israel. En toda circunstancia, amados hermanos, se trabajó con mucha excelencia para poder eh, construir los objetos de oro para el santuario, también los objetos de bronce para el templo, las 10 pilas, las fuentes, la fuente de bronce y lo que hablábamos también anteriormente correspondiente a las dos columnas de bronce. También es importante destacar y ver cómo eh, Dios tomó los medios para que alguien extranjero o alguien fuera de la tierra de Israel fuera el ejecutor de la arquitectura y de las ideas y de los planos que Dios le había entregado a sus hijos de Israel. Podemos rescatar algunas enseñanzas principales de este capítulo o de este contexto general que hemos hecho hoy del capítulo 7 de Primera de Reyes. Por supuesto, usted puede ir tomando algunas apreciaciones muy personales, pero en lo muy personal puedo decir que Dios, por supuesto, merece nuestro mejor esfuerzo, según lo que podemos aprender a través de este capítulo. Todo fue construido cuidadosamente porque estaba dedicado al Señor. Debemos, por supuesto, y voy a insistir en esto, servir a Dios con excelencia y por supuesto también con responsabilidad. Podemos ver, como mencionaba recientemente, otro punto muy importante que deja como enseñanza este capítulo, que Dios usa a diferentes personas con diferentes talentos. Irán sirvió mediante sus habilidades,
Y aquí podemos ver que Dios usa diversos dones y diversos talentos para poder cumplir el propósito que tiene. También podemos ver que la verdadera fortaleza viene de Dios, según lo que aprendíamos de las dos columnas que se habían fabricado. Las columnas de Jaquín y Boaz recordaban que Dios es quien sostiene y fortalece a su pueblo. También podemos aprender mediante este texto que Dios desea, por supuesto, la integridad, desea la pureza de su pueblo. Y esto lo simboliza muy bien el mar de bronce. Simbolizaba la necesidad de limpieza espiritual para presentarse en el templo. Hoy, por supuesto, debemos buscar una vida santa delante de Dios y nuestro mar de bronce está en la palabra del Señor. También podemos aprender a través de este capítulo que Dios es un Dios de orden. Las múltiples estructuras que se pudieron aquí ver o utensilios que se llegaron a usar muestran organización y también nos muestran un propósito. Por supuesto, también podemos ver que todas las tareas son importantes, desde las grandes columnas que se hicieron hasta los pequeños utensilios que habían dentro del templo. Todo tenía un valor. Y todo lo que realizamos en la obra del Señor, por supuesto, tiene un valor. Y todos somos necesarios en la obra del Señor. Aquí, dentro de la obra del Señor, no hay nadie que sobre. Al contrario, faltan y tienen que irse sumándose. Entonces, todos los detalles que podamos hacer dentro de la obra del Señor, como pasaba en el templo, tiene un valor para Dios. Y todos somos necesarios para la obra del Señor. Y como último punto importante, podemos ver que la perseverancia produce frutos. La construcción tomó años, pero finalmente fue completada. Luego, más adelante, vamos a ver cómo prosigue la historia respecto al templo. Pero lo que hoy nos convoca es que podemos ver hasta el día de hoy, y en el capítulo 7 que la construcción tomó bastantes años, pero fue totalmente completa. Debemos, como hijos del Señor, aprender a perseverar en aquello que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. No debemos abandonar la trinchera, debemos continuar hasta que Dios diga hasta aquí. Bien, para estar concluyendo lo que pudimos ver hoy en el capítulo 7 de Primera de Reyes, como decía en un comienzo, puede tal vez parecer a simple vista una descripción de edificios y objetos, pero sin embargo, al estudiarlo, y como sé que responsablemente cada uno de ustedes también ha leído el texto, al estudiarlo con atención, vamos descubriendo eh, valiosas enseñanzas espirituales a través de esto. Dios permitió que Salomón construyera un reino próspero y un templo magnífico, mostrando así el cumplimiento de las promesas del Señor. También vemos cómo Dios utilizó a personas como Irán, un artesano talentoso, para también ser partícipe de estas obras. Las columnas de Jaquín y Boaz nos enseñan que nuestra estabilidad y nuestra fuerza, por supuesto, provienen del Señor. El mar de bronce nos recuerda de la necesidad de pureza espiritual que necesitamos. Los numerosos utensilios nos muestran, como decía anteriormente, que cada tarea tiene importancia en el reino de Dios, que cada tarea tiene relevancia en el servicio de Dios. Y finalmente la culminación de toda la obra nos enseña el valor de la perseverancia y de la fidelidad. Para nosotros, en este día, hoy en nuestra actualidad, Primera de Reyes, en su capítulo 7 nos hace una invitación a qué? A servir al Señor con excelencia, a utilizar nuestros talentos para la gloria del Señor, a vivir en santidad y a confiar en que Él es quien sostiene nuestras vidas, amados hermanos. Así como cada detalle del templo tenía un propósito, también cada uno de nosotros tiene un lugar especial dentro del plan de Dios.
¿Y nuestra tarea cuál es? Como le dijo eh, Dios a Salomón en el capítulo 6, permanecer fieles en sus estatutos. Nuestra tarea es trabajar con dedicación y recordar siempre que todo lo que hacemos, por supuesto, tiene que ser siempre para la honra y la gloria del Señor. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos.